Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta súper rica y súper navideña. Es un pastel de jengibre. Es un pastel que tiene también especies como la canela y el clavo y la verdad el aroma es sumamente navideño. Va a llevar un betún muy rico de queso crema y su preparación es súper fácil y les va a encantar. El decorado es súper especial. Cuando lleguemos a esa parte se los voy a platicar poco a poco. Recuerden que en la descripción del video encuentran todos los ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Para iniciar nuestros pasteles les quiero comentar que los voy a hacer en 4 moldes de 6 pulgadas, 5 pulgadas y media, más bien estos son de 5 pulgadas y media. Si no tienen moldes tan chicos, lo que pueden hacer es que los pueden hacer en 3 moldes de 9 o de 8 pulgadas. También es un excelente tamaño. De 8 pulgadas son 20 centímetros y 9 pulgadas son 23 centímetros. Entonces también es una excelente opción que las hagan en esos tamaños. Entonces vamos a empezar ya con nuestra preparación. Y lo primero que voy a hacer es que voy a agregar aquí mi mantequilla que tengo a temperatura ambiente. Y voy a agregar aquí también mis 2 azúcares, azúcar estándar y azúcar moscabado. Y voy a comenzar a batir estos 3 ingredientes hasta que estén totalmente esponjados, alrededor de 3 minutos. Pasado ese tiempo vamos a agregar la miel. La miel la pueden utilizar de lo que ustedes quieran, de abeja, de agave, de vainilla. No les sugiero que pongan miel de maple porque el sabor sí puede ser un poquito predominante y la verdad no quiero que predomine mucho el sabor a maple. Y voy a incorporar la miel. Voy a bajar la velocidad y voy a ir agregando los huevos uno a uno. Y en cuanto se incorpora, agrego el siguiente. Recuerden que es bien importante cascarlos primero en un bowl para asegurarnos que no se va nada de cascarita y también que el huevo viene en buenas condiciones. Y en cuanto se incorpora, agregamos el siguiente. Finalmente vamos a agregar la vainilla. Perfecto, tenemos la batidora y voy a mezclar yo aquí mi harina con todas mis especies, la sal y el royal. Entonces voy a empezar agregando la sal. Voy a agregar el jengibre, que es jengibre en polvo. Voy a agregar también el royal o polvo leudante, el clavo y por último la canela. Y voy a mezclar muy bien esta harina para que se incorporen los ingredientes, que de todos modos se van a acabar de incorporar en la batidora. Nada más voy a dar una mezcladita. Y entonces ahora de lo que se va a tratar es que vamos a ir alternando los secos con los líquidos. Tengo aquí 1,5 tazas de buttermilk. Yo lo hice porque no tenía aquí. Yo normalmente uso jocoqui de jarro y ahorita no tenía en casa, entonces lo hice poniendo 1,5 tazas de leche y puse 1,5 cucharadas de jugo de limón. Se ve un poquito cuajado, aunque no del todo, pero con eso está suficiente y vamos a alternar. Acuérdense, como siempre les digo, que cuando alternamos siempre empezamos con secos y terminamos con secos. Entonces vamos a empezar. En cuanto se incorpora la harina, agregamos el buttermilk.
Y es muy importante aquí, en cuanto se incorpora la harina del final, ya no sobrebatir. Perfecto. Hay que recordar que cuando sobrebatimos una masa de pastel, lo que pasa es que después, cuando lo vamos a rebanar, se va a desmoronar el pastel. Entonces, para que eso no suceda, es bien importante nunca batir de más. Una vez listos ya nuestra mezcla, vamos a empezar a rellenar nuestros moldes. Y una vez listos, ya nada más nos queda pesar nuestros pasteles para checar que todo el peso esté correcto. La verdad no tienen que pesar exactamente lo mismo, 10 gramos más, 10 gramitos menos, pero más o menos todos parejos. Este sí tiene un poquito, vamos a quitarle y vamos a agregarle a este. Yo creo que con eso está bien. A ver, vamos a checar. Perfecto. Perfecto. Entonces, una vez que ya estén listos nuestros pasteles para llevarlos al horno, el horno lo tengo precalentado como siempre a 180 grados centígrados y los vamos a hornear por espacio de 30 a 35 minutos. Entonces, vámonos al horno. Y en lo que está nuestro pastel en el horno, vamos a comenzar a hacer nuestro betún. En este caso voy a estar utilizando el aditamento del globo, porque lo que necesito es que me quede súper esponjadito. Entonces voy a estar utilizando el globo, ya añadí mi mantequilla, ahora voy a añadir mi queso crema, que los tengo a temperatura ambiente los dos. Y voy a agregar también la vainilla. Yo estoy haciendo doble receta de betún, ¿sí? En la descripción del video les voy a poner nada más una receta y ustedes deciden. Lo que pasa es que a mí no me gusta quedarme corta en el betún. Entonces por eso prefiero hacer de una vez doble receta y prefiero que me sobre a que me falte. Entonces esto es totalmente opcional, pero en la descripción yo les voy a poner una sola receta para que ustedes decidan. Entonces vamos a empezar a batir hasta cremar muy bien. Una vez que está cremado, detenemos la batidora y vamos a comenzar a agregar el azúcar glass. Poco a poco lo vamos a ir agregando a que se vaya incorporando. Le voy a ayudar de una espatulita para irla agregando. Y una vez que ya está toda el azúcar incorporada, vamos a batir alrededor de 2-3 minutos a que esté súper esponjoso ya nuestro betún. Perfecto. Ya está nuestro betún listo. Si se fijan, está súper cremoso, es un betún muy muy rico. Y ahorita ya lo que nos queda es ponerlo en un bowl, taparlo con un clean pack y llevarlo a refrigeración. Y ahí lo vamos a dejar frío porque eso nos va a ayudar a embetunar más fácil nuestro pastel si lo tenemos frío. Entonces lo vamos a llevar a refrigeración y vamos a esperar a que salgan nuestros pasteles y estén fríos para poder decorar. Ya salieron nuestros pasteles del horno, huele delicioso, la verdad, la casa huele a Navidad. Es necesario dejarlos enfriar aproximadamente unos 5 minutos, después desmoldarlos y dejarlos sobre una rejilla a que enfríen por completo para poderlos decorar y poderlos embetunar y armar nuestro pastel. Entonces vamos a esperar a que pase ese tiempo y estén listos. Bueno, una vez que tenemos ya nuestros pastelitos fríos, yo ya les quité la pancita, ¿sí? La parte de arriba, el borde que sobresale, para emparejarlos lo más que se pueda. Entonces voy a tomar mi betún, que recuerden que lo tenía en refrigeración, y lo voy a mezclar un poquito, por si hay unas partes que estén más frías que otras, se empareje. Y en este punto ya voy a empezar a
pongo primero un pastel, voy a rellenar mi duya. Y voy a empezar a poner desde el centro y me voy a ir todo hacia los lados. Perfecto. Y pongo la segunda capa de mi pastel. Está suave, entonces en este punto hay que llevarlo a refrigeración para que fije y ya poderlo emparejar y embetunar de todo alrededor. Entonces vámonos al refrigerador. Ya nuestro pastel pasó suficiente tiempo en refrigeración. Si se acuerdan, antes de meterlo se empezó a mover un poquito. Entonces le puse unos acetatos. Los acetatos lo que hacen es que lo centran y lo enderezan. Y lo que hice fue que aquí nada más lo pegué, son 2 hojas de acetato. Déjenme, despego un poquito por aquí. Son 2 hojas de acetato que me ayudaron a sostener perfectamente ya y a fijar mi pastel. Pero lo que más me ayudó a fijarlo fue la refrigeración en la que lo mantuve. La parte de arriba sí la quiero poner con bastante betún. Y después vamos a embetunar muy bien a los lados. Vamos a ir cubriendo desde la parte de arriba. Voy agregando el betún y voy haciéndome hacia atrás y hacia adelante. Entonces, una vez que ya lo tenemos lo más parejo posible, vamos a empezar desde abajo a ir marcando la espátula y nos vamos a ir subiendo hacia arriba, formando unas pequeñas líneas en todo nuestro pastel. Y ya llegamos a una de las partes más emocionantes, que es la decoración. Este pastel lo vamos a decorar de una manera muy linda. Por aquí en el canal les compartí la receta de unas galletas de especies navideñas. Bueno, estas son las galletas de especies. Aquí las decoré con un glaseado de azúcar glass, con un poquito de limón, y lo dejé súper espeso y con eso están decoradas. Entonces pueden hacer sus galletas para decorar su pastel. También vamos a utilizar blueberries, vamos a utilizar hojas o ramitas de romero y mis favoritas, que son los kumquat, que son estas naranjas. La verdad, este es uno de las maravillas y de los lujos, porque para mí es un lujo que tengo en la casa. Es un arbolito de estas naranjitas japonesas que se llaman kumquat. Hay gente que también las conoce como kinoto y se dan unos arbolitos súper lindos. No se imaginan el aroma, muy lindos, que los puedes tener muy fácil en maceta. Entonces consíganlos. En la descripción del video les dejo los 2 nombres, kumquat y kinoto, para que los consigan. Y bueno, estas las acabo de cortar de mi árbol. Si se fijan, traen un poquito de agua porque están recién lavadas y son una delicia. Estas naranjas se comen con todo y cáscara. También se conocen como naranjas japonesas. La cáscara es sumamente dulce, deliciosa, y el interior es muy ácido, entonces es un contraste de sabores delicioso. Entonces vamos a decorar ahorita nuestro pastel también con kumquat. Entonces estas son las opciones. Pueden decorarlo con gajos de mandarina también, con lo que ustedes encuentren y tengan a la mano. Entonces voy a empezar poniendo en la parte de abajo, encajando así un poquito, unas estrellas y también unos copos de nieve. Los voy a decorar todos así alrededor de mi pastel. Voy a ir alternando uno y uno. Primero copo de nieve y después una estrella. Esa es estrella, vamos a poner copo. Y así me voy a ir por toda la orilla de mi pastel. Perfecto.
Entonces así está ya por la parte de abajo, y en la parte de arriba voy a hacer una corona con las frutas y con las hojas de romero. Entonces fíjense bien, algunas naranjitas las voy a partir por la mitad, ¿sí? A veces traen semillitas, se las voy a quitar para que sean un poquito más agradables a la vista, y otras las voy a dejar así enteras. Voy a combinar. Inclusive también una la voy a partir en rebanadas. Entonces voy a empezar acomodando unos blueberries. Y después voy a poner mis naranjitas, unas volteando para acá, otras volteando para acá, y algo de romero, que necesito unas tijeras para cortarlo. ¿Sí? Y de repente también voy a recargar acá arriba alguna figurita, alguna que no esté muy grande. Vamos a poner esta estrella, vamos a ponerla así, y vamos a poner otra naranjita por acá y más romero. Y así me voy a ir decorando todo mi pastel hasta terminarlo. Las mismas naranjas nos ayudan a sostener las galletas, que son un poquito más pesadas, pero nos ayudan muy bien a sostenerlas. Si se fijan, el pastel va a tener una parte frontal, que va a ser esta, que es la que ustedes están viendo, por cómo acomodamos las galletas. Entonces, para que chequen eso, para que todo tenga una misma vista. Y así queda ya listo nuestro pastel de jengibre. La verdad se me hace un pastel súper navideño, súper de temporada, y de verdad los invito a que lo hagan, a que lo preparen. Cuando hagan sus galletas, reserven unas sin chocolate, las decoran y ya las tienen listas para decorar su pastel. Entonces no me queda nada más que, como siempre, con mucho cariño invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.